Vamos a empezar el estudio cómo comprender la salvación que es por gracia de Dios para los hombres. Es una salvación donde las obras morales más excelentes que podamos hacer no influyen para tener algún derecho o tener mayor oportunidad de obtener esta salvación, porque es completamente gratuita. Dios nos perdona únicamente por la obra de sacrificio y de muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, muerte que Él hizo por nosotros. Este milagro sobrenatural de gracia sucede sin influir completamente en nada lo que nosotros hayamos hecho, para bien ni para mal, ni qué tan terribles, ni qué tan constantes o tan malos o perversos hayan sido los pecados que cometimos antes de conocerle, antes de recibirle en el corazón, antes de haber sido rescatados por Dios a través de la persona de Cristo. Dios perdona todo excepto una cosa, como lo dice Mateo capítulo 12, verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, a la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Quisiera colocar en este momento algunos ejemplos, como las fotografías que estamos mirando, para sobre todo aquellos que podamos tener un concepto equivocado que es bueno y que es malo, ante lo que la Biblia revela. Esos son casos de los pecados de los cuales nosotros nos involucrábamos en algunos de ellos, o en muchos de ellos, antes de conocer a Cristo. Cosas que ahora nos avergüenza y que nos duelen, y que si por alguna circunstancia pudiésemos caer de nuevo, nos duele mucho herir mucho de nuevo el Espíritu Santo. Veamos estos ejemplos y continuaremos con el avance del estudio. Muy bien, yo sé que tomé en cuenta muchos factores y situaciones, pero sabemos bien que el pecado es mucho más de las cosas que estamos mirando en este momento. Ok, entonces continuemos. Esto del perdón gratuito solo sucede al recibir a Cristo como Salvador. Solo sucede um, antes de ya caminar con Él, porque ya después de conocerle cambiamos radicalmente. Ya no hacemos las malas cosas que ahora nos avergüenzan por solo recordarlas. Si es que realmente ya le conocemos y si es que realmente permanecemos en Él sin movernos. Si es que ya dejamos todo tipo de religión para seguirlo a Él en espíritu y en verdad. Ahora bien, como hemos visto, solo era posible salvar a la humanidad con la muerte de un ser humano sin pecado, completamente santo. Solo alguien así podía pagar el precio de la justicia demandada por Dios a los hombres para poder ser salvos. Y eso hizo Cristo. Como lo dice el libro de Efesios en el capítulo 2, verso 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto es lo que implica la gracia. Ser salvos por gracia implica que la salvación se nos concedió sin costo, totalmente gratis, que nunca es ni nunca será por obras buenas que nosotros hayamos hecho, porque es imposible obtener la salvación de Dios por nosotros mismos, ni antes ni después de conocer a Cristo, ni después de recibir a Dios en el corazón, porque nunca podremos cumplir a la justicia divina los requisitos necesarios para llegar al cielo, que son vivir en santidad, vivir en el amor de Cristo entre nosotros y principalmente para con Dios. Claro, viviendo bajo las normas de Dios mientras estemos en la tierra. Porque nunca podremos ser santos por nosotros mismos. En nuestras propias fuerzas es imposible. Y ya está comprobado por toda la Biblia, por todo el pueblo de Dios, porque caminar o vivir sin Dios
es imposible llegar a ser santo. Se debe tener una relación personal, íntima y continua, estar con Él bien cerca, porque sin Él no podemos hacer justicia conforme la ley moral de Dios. Por nosotros mismos no podemos. Por lo tanto, solo se obtiene la salvación por gracia, como un regalo de Dios que no merecíamos, en la persona de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 11, verso 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Este verso explica la diferencia entre ser salvos por la gracia, a diferencia de creer que podemos ser salvos al hacer obras buenas. Las obras naturales de bondad, de ayuda al prójimo. Y también este verso separa el concepto de aquellas obras que sí son sobrenaturales, que son hechas con la gracia de Dios, y el lugar que ocupan cada una de ellas en el rol de la salvación, mas no que intervienen para poder ser salvos. En otras palabras, las obras buenas del cristiano deben estar hechas con el poder de la misma gracia de Dios, para que realmente sea obra de Dios, y no solo una buena obra nuestra. Y al hacerla con el poder de Dios en nosotros, entonces esta sí sería una obra válida, una obra realizada en Cristo ante los ojos de Dios, porque si no es bajo su gracia, no se considera obra de gracia. Pero debemos tener presente que aún esa misma obra de gracia, que sí es válida, no nos salva en sí misma, solo nos confía ser parte de la salvación ya nosotros, ser parte ya de la familia de Dios. Por esto, Dios demanda que toda buena obra que sus hijos hagamos, debe haber en ella implícito poder de Dios. Mateo 10, verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. La gracia de Dios hace que sucedan milagros sobrenaturales. Y no solo eso, y no solamente tener buenas obras humanas, porque si no es así, no cuentan como obras de gracia de Cristo. Es lo que dice el texto de Romanos 11:6 arriba, donde lo leímos. Y aunque a Dios le agrada que nos ayudemos unos a otros, y lo exige de hecho en la Biblia, situación en la cual Dios mismo recompensa todo, ya sean buenos o ya sean malos, pero al ayudar Dios recompensa. Pero todo eso es muy diferente a la gracia y las obras de gracia, porque ahí implica algo de poder de Dios. Una obra hecha en la presencia del Espíritu Santo, interviniendo la gracia de Dios, como sanar enfermos, liberar endemoniados, sanar corazones heridos, salvar almas, llevándolos a Cristo, consolar a los enlutados, etc. Y las obras de gracia de Cristo que hacemos nosotros para con nuestros prójimos son por consecuencia de la salvación. Son por consecuencia de estar en la presencia de Dios y tener la presencia de Dios en nosotros. Son consecuencia de la manifestación de su gracia en nosotros. Mas no son para poder ganarnos el cielo, ya que eso ya lo consiguió Cristo sin que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo, y nunca podremos hacer nada, aún bajo la gracia, para seguirlo mereciendo. Solamente confirmaría ser parte de esa salvación. Dios quiere por esto que nos llenemos de la gracia de Cristo en la oración, en el ayuno, en la lectura de la Biblia, para que realmente reciban ayuda eficiente los demás, de una forma sobrenatural, y también ellos crean en Dios, y también ellos se salven como nosotros, porque ese es el objetivo principal, la salvación de las almas, es el principio del Evangelio. Por esto es importante darnos cuenta que si no hago las obras de la gracia de Dios, pues esto implica que no estoy realmente bajo la gracia de Cristo, y por consiguiente estoy en riesgo y probablemente estoy confiándome equivocadamente, tal vez por estar dentro de una religión cristiana donde no hay fruto y donde no hay el Evangelio y la sana doctrina correcto, o también tal vez estoy mal equivocadamente confiándome
si acaso sí estoy en la sana doctrina, pero no camino fielmente con Dios, porque podemos caer en errores al querer cuidar la salvación como una religión, es decir, cuidando los rituales externos del cristiano, las prácticas, como congregarnos, como vestir con decoro, leer la Biblia continuamente, evitar lo más posible la televisión inmoral, los programas que no edifican, pero al mismo tiempo estar viviendo una relación lejos con Dios, o sea, no existiendo una relación íntima profunda con Dios, descuidando nuestro ser interno, el crecimiento en santidad, el crecimiento en el amor de Dios, que se debe manifestar en nosotros y también nosotros debemos manifestarlo a los demás. La gracia de Dios actúa cuando su sangre santa nos limpia de maldad. Al creerlo y confesarlo delante de Él, sucede el milagro. Y gratis nos justifica, es decir, nos convertimos en el instante por la sangre de Cristo que cae sobre nosotros en el Espíritu, en justos ante los ojos de Dios. Porque a partir de ese momento la justicia de Cristo ya nos cubre, como lo dice Romanos capítulo 5 verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora ve Dios a su Hijo Jesucristo en nosotros, y ya nunca más nos ve a nosotros mismos solamente, ya nos ve con Él. Ya estamos unidos a Cristo. Lo dice el libro de Primera de Corintios capítulo 6 verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora nos convierte en nuevas criaturas, en una nueva creación en el interior, pero ya sin ninguna deuda ante Dios, ya sin cargas internas, esas que nos causaban dolor recurrente por consecuencias del pecado que cargábamos por años. Y repetíamos una y otra vez sin dejar de practicarlo. Estábamos atados a Él. Y empezamos ahora una nueva vida de la mano de Dios. Nueva vida porque ahora somos conscientes en espíritu y en verdad de la persona de Dios y del poder de su palabra, que sí es la verdad. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Su palabra empieza a actuar sobrenaturalmente en nosotros con poder, y entendemos ahora la magnitud del pecado y sus consecuencias. Y hasta ahora podemos comprender de todo el dolor que sufrimos en el pasado por causa del pecado. Y ahora sabemos que nada tiene que ver el mal destino o la mala suerte o la mala racha. Pero tenemos que ser humildes para aceptar y para recibir esta verdad. Porque hasta entonces, solo hasta entonces podremos rendir nuestro orgullo delante de Dios, nuestra propia sabiduría, dejarla a un lado, nuestra propia razón. Y en esa actitud correcta de humildad, así podemos recibir a Dios en el corazón. Primera de Tesalonicenses 2, verso 13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cambiamos ya nuestra manera de creer en Dios. Antes, que era a través de una religión incompleta y equivocada, o tal vez de una creencia personal pero equivocada, ahora a una realidad espiritual gloriosa y verdadera. Gracias a su gracia que ya experimentamos cada día, lo que antes nunca sucedía. Colosenses capítulo 1 versos 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.
Dejamos de pensar que todas las religiones cristianas conducen a Dios y ahora también entendemos que la Biblia no son muchas y que no es que son diferentes, aunque sí las hay, porque solo existe una sola Biblia, solo una es la palabra de Dios y está comprendida dentro de 66 libros, porque ahora su palabra no solo la entendemos, sino que también la vivimos y por eso la amamos y la deseamos cada día. Gracias a lo que el Espíritu Santo nos hace vivirla cuando estamos ya en Cristo y así nos ayuda a entenderla mejor, porque solo Cristo nos lleva cada día a la presencia de Dios. Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Él mismo nos enseña su palabra y no solo los hombres de Dios, según sus propias interpretaciones. Dios mismo se la interpreta a cada hijo suyo, aún al usar a esos siervos ungidos de Él. Nosotros como sea sentimos y experimentamos con poder en nuestro interior, en nuestro espíritu, de una manera milagrosa y poderosa, sobrenatural, la interpretación de su palabra y el sentido y el propósito que Dios tiene con ella para cada uno de nosotros, lo que quiere darnos a entender y que hagamos su voluntad. Y eso nos lo da a entender en forma general en los pasajes como en forma particular para nuestra vida. En 1 Corintios 2:13 nos confirma esto, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El milagro de nacer de nuevo y de ser diferentes a través de la gracia de Cristo es el resultado palpable de la salvación de Dios. Más allá de una creencia o una idea, es una realidad que se palpa en aquellos que gozan de esa gracia. Pero únicamente sucede al recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones. Nunca sucede por creer solo en dogmas de fe cristianas, o por procedimientos eclesiásticos cristianos, o por ritos religiosos cristianos solamente. Cristo advirtió que Él llamaría y que si le abríamos la puerta, es decir, nuestro corazón, solo hasta entonces sucedería el milagro. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, es evidente que la salvación no sucede al estar obligados a seguir una tradición religiosa, ya sea a la fuerza o por decisión propia, y tampoco por existir o tener alguna membresía religiosa, o por formar parte de alguna iglesia, aunque sea la más grande del mundo, o alguna asociación religiosa, aunque sea la más conocida cristiana del mundo, y llámese como se llame. Incluso puede ser aún de las evangélicas más poderosas doctrinas o asociaciones que existen. Tampoco es por participar de sacramentos, que sí son necesarios y que sí lo sustenta la Biblia, como el bautizo, como la Santa Cena, como la confesión de pecados ante Dios, etc. Porque por sí mismo ellos no tienen poder, sino que es hasta que Cristo entra en nuestro corazón en espíritu y en verdad. Por eso Dios estableció que recibiésemos solo a través de Cristo y de nadie más su gracia divina. Y esta tiene dos objetivos principales. El primero es para salvación. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús, o que es en Cristo. Y la segunda, para transformación continua y constante de nuestra vida. Cristo santifica su iglesia con el poder de su gracia día tras día, por medio de nuestra oración, de nuestro ayuno y de nuestra lectura de Biblia. Efesios 5, del 25 al 27. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra de Dios la usa Cristo con poder de su gracia para transformar nuestro entendimiento y por consecuencia nuestro comportamiento.
para cambiar nuestro pensamiento, por consecuencia nuestra manera de vivir, y así cambiar nuestros malos hábitos en todas las áreas de nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los apóstoles sabían el orden a seguir, primero con Dios en oración y después la palabra en la lectura. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y después a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Primero los encomienda a Dios y luego a su palabra. La transformación debe ser continua y sin detenerse. Ya somos salvos gratis, pero ahora debemos cuidar esta salvación porque estamos rodeados de tentación, de pecado. Debemos crecer en Cristo. Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Efesios 4 del 12 al 14, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lleguemos a una medida de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por esto mismo es posible solo lograrlo al permanecer en Cristo fieles. Cada día nos parecemos más a Él así. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y también Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros al creerle a Dios tenemos fe, y por tanto aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y a partir de ese momento empieza a fluir su gracia en nosotros, que nos ayuda a vencer el pecado y a vivir en su paz, como hijos de Dios. Romanos 5:1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos ya paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también por Él tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora todos los días debemos recibir esa gracia de Dios a través de la persona de Cristo, para crecer en Él y para vivir bajo su gracia y para conservar la salvación. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Muy bien, por cuestión de la duración del estudio, para hacerlo más digerible y no cansado, vamos a cortar aquí, después agregaré una segunda parte. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Mi nombre es Jesús Flores, maestro en Cristo Jesús. Comprender la salvación que es por gracia de Dios para los hombres. Parte 2. Este es el video 3. La sangre de Cristo primero nos limpia de todo pecado. Y Dios hace un cambio milagroso en nosotros. Cambia nuestro corazón que estaba duro, que estaba inconsciente de la persona de Dios como realmente es, que estaba inconsciente también de las normas morales de Dios para nosotros, y todo esto porque estábamos cegados por causa del pecado. Entonces Dios lo cambia en un corazón nuevo, y ahora estamos conscientes de Dios y de la ley moral de Dios para nosotros. Ahora es un corazón dependiente de Dios totalmente. Cristo ya deja completamente limpia nuestra alma de pecado. Pero no termina ahí la obra de Dios. El Espíritu Santo, usando de su gracia, nos transforma día tras día, a un mejor hijo de Dios cada día. Esto lo vemos en el libro de Tito, capítulo 3, verso 5.
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice el verso que lo primero que sucede en la salvación de Cristo es el lavamiento de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, con la sangre de Cristo. Somos con ese lavamiento regenerados por la acción de esta bendita sangre. Claro que es un evento espiritual, es milagroso y es poderoso. Según el diccionario, en español, regenerar significa reestablecer o mejorar algo que se degeneró. Y continuando con el verso de Tito, dice al final de él que la segunda parte de la misma salvación de la gracia es la renovación por el Espíritu Santo. El diccionario también dice que la renovación es el cambio de una cosa vieja o el cambio de una cosa ya sin valor por otra completamente nueva. Esto implica que somos hechos nuevos por dentro, en primer lugar lavados por la sangre de Cristo para regenerarnos, o sea, para volvernos a nuestra primera creación, a imagen y semejanza de Dios, haciendo obras conforme Dios nos creó. Nos restablece en el lugar donde Dios nos puso como creación suya, para ser semejantes a Él en nuestra vida. Ya no somos semejantes al diablo en esta nueva creación, ya no avariciamos, peleamos, murmuramos en este nuevo entendimiento y en esta nueva vida. Somos renovados también por el Espíritu Santo al mismo tiempo, o sea, hechos nuevos por dentro, un nuevo odre, un nuevo corazón. Esta renovación especial no termina en ese día, sino que es continua. El Espíritu Santo nos lleva a una renovación constante en nuestro carácter, porque este sí es imperfecto. Para vencer todos los malos hábitos que teníamos antes de conocer a Cristo, malos recuerdos, malas experiencias, los pecados que cometimos, y para vencer las continuas tentaciones que tendremos a nuestro alrededor. Por esto, a partir de ese momento, con solamente una buena relación y profunda con el Espíritu Santo día tras día, estamos siendo expuestos a la continua regeneración de nuestro carácter imperfecto para parecernos más a la semejanza de Dios, a la semejanza de Cristo, hombre, para ahora ya vivir conforme la justicia y la santidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esto lo explica por el libro de Proverbios capítulo 4, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. También lo confirma el libro de Filipenses capítulo 1, verso 6, cuando Pablo le decía a la iglesia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué obra? De perfección, de santidad, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día en que todos tengamos que estar delante de su trono, delante de su corte marcial, que es el juicio donde vamos todos, conversos e inconversos. Nada más que los conversos vamos a lo que viene siendo el tribunal de Cristo, lo dice el libro de Corintios. Este cambio es radical, pero es paulatino y depende en mucho y en todo de nuestra comunión íntima de manera excelente con Dios, para aprovechar todos sus beneficios dentro de su reino. Estos beneficios son el bendito culto que tenemos ya ahora en la presencia de Dios con Él, en intimidad solamente con Él, que es un culto profundo y continuo, que es muy importante para todo recién nacido, como también el bendito culto a Dios que hacemos al congregarnos para festejarlo, para celebrarlo, para alabarlo, cosas que en medio de esos servicios que hacemos a Dios y que asistimos, Dios edifica nuestra vida, hace que crezcamos en Cristo, en medio de predicaciones, enseñanzas, en medio de la alabanza misma, en medio de las oraciones, de las lecturas bíblicas ahí mismo en su iglesia, en su templo, de las ministraciones espirituales que el Espíritu Santo hace a nuestro favor, etc. Entonces, nuestro cambio ya lo es, sin importar las modas actuales.
ni los tiempos, ni los lugares donde vivamos o vayamos, ni las culturas a las que estemos acostumbrados a conocer o entender, ni tampoco depende de alguna raza, ni tampoco de ninguna tradición ya sea familiar o ya sea cultural, ni tampoco depende de filosofías humanas de pensamiento. Solo ya nos importa Dios y lo que su palabra nos dice y nos manda y nos enseña y nos hace vivir el Espíritu, como ese manual de vida para nosotros ya, a partir del día que le recibimos en espíritu y en verdad en el corazón. Y esto sucede ya sea a los 7 años o menos, o ya sea a los 70 años o más. Por esto Dios únicamente estableció que el único medio para llegar a Él, ya sea al principio, en nuestro encuentro con Él en la conversión y salvación, o también ya sea al ir con Él día tras día, es únicamente a través de la persona de su Hijo amado Cristo Jesús. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por esto mismo la Biblia nos enseña, en la boca del mismo Señor Jesucristo, que solo Dios puede revelar a Dios. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere a mí, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, con estos versos, que solo el Padre puede revelar al Hijo, y de hecho no puede, sino que solamente el Padre revela al Hijo, y solo el Hijo revela al Padre a un corazón de un ser humano. Por eso Cristo y los apóstoles nos advirtieron muchos versos que no creyéramos en falsas doctrinas, que no creyéramos en falsos maestros, falsos profetas, que no creyéramos en apariciones espirituales porque son engaños de Satanás, que creyéramos en su palabra escrita, donde ahí nos revela su verdad. Por eso Cristo nos dijo que ni en falsos cristos, ni de Él mismo creyéramos, porque Satanás usa este tipo de apariciones para engañar. Cristo mismo lo advirtió en el libro de Mateo capítulo 24, verso 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, es decir, milagros, maravillas, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún aquellos que le conocen bien pueden ser engañados por estas maravillas. Esas grandes señales son los supuestos milagros que reciben mucha gente, que gracias a ello, ellos creen ahora en esas personas, en esas apariciones, en esos medios de fe para ellos ahora, y les conceden que son milagros que Dios envió por ellos, o que Dios los usó a ellos, esas apariciones, esas personas. Y es un grave error, y es un grave engaño del diablo, como lo explicó el mismo Jesucristo. Pero también nos advirtió a través del apóstol Pablo Dios en 2 de Corintios capítulo 11 verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es un ángel de luz? Cualquiera de sus ángeles. ¿Quién más? Cualquier persona que sea transformada como hijo de Dios ya en la gloria de Dios. O cualquier ser como Abraham, Moisés, como alguna virgen, como Cristo mismo, que le estemos dando el crédito porque Él dijo que no se aparecería más. Y que solamente el Padre lo revela al Hijo y el Hijo al Padre. Ninguna otra persona nos lleva a Dios. Ninguna otra persona en el cielo intercede por nosotros, por Dios. Ante Dios, nadie. Solo el Hijo, Jesucristo. El diablo se disfraza de Cristo, de apóstol, de sacerdote muerto, de papa, de X persona, para que crean en el engaño haciendo señales, para que nosotros las interpretemos como milagros de parte de Dios. Es un grave error. Aquí observamos un altar a San Charbel en agradecimiento de un milagro
por una sanidad, el engaño que han caído mucha gente. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 nos dice, porque solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos capítulo 7 verso 25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, o sea, a través de Cristo nada más, viviendo siempre Cristo para interceder por ellos. La gracia transformadora que estamos recibiendo en el Espíritu Santo día tras día, tomamos de ella conscientemente y la abrazamos porque vemos nuestro cambio, para poder así lograr crecer en santidad, crecer en el amor a Dios de nosotros para con Él, y que a través de esa relación de crecer en el amor hacia Dios, en el amor que Él derrama en nosotros, nosotros crecer en nuestro amor hacia los demás, un fruto palpable de ser de Cristo y de estar en Cristo. Juan capítulo 1, verso 14 al 16. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Aquí nos aclara que seguimos recibiendo gracia. Esa gracia es tan necesaria para nosotros en todo el tiempo, y más en estos tiempos tan malos que estamos viviendo, para poder vencer nuestras debilidades, ya que nos hacen, si caemos, pecar nuevamente, pero como ahora le tenemos en espíritu y en verdad y le conocemos, nos da mucho dolor volver a caer y fallarle. Por eso Pablo clamaba por ayuda y Cristo le contesta así en 2 Corintios 12:9, dándole una respuesta de la manera que él puede vencer toda debilidad, aún toda adversidad, aún todo dolor, para que dé testimonio de ser un verdadero hijo de Dios. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo aclaraba a la iglesia que a través de esa gracia, que todos los días buscamos en Él, en oración, en ayuno, en su lectura, en permanecer fieles, esa gracia que recibimos nos ayuda precisamente a hacer las otras prácticas que ya mencioné y a permanecer fieles. Necesitamos esa gracia, ese poder de Dios. Pero también esa gracia nos ayuda a vencer toda adversidad, toda prueba, toda tentación de pecado, todo. Y con ella poder dar buen testimonio de hijos de Dios. Y con ello lograr poder servir eficientemente a Dios. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Repara mi vida, oh Señor, es lo que anhelo con tu Santo Espíritu. ¿Cómo comprender la salvación que es por gracia de Dios para los hombres? Vamos a iniciar en el estudio la parte 3, pero es el video 4. La gracia de Dios es indispensable para tener una buena conducta moral en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en las cosas más ocultas del ser humano. Esta buena conducta no es regulada ni tampoco se mide bajo los estándares humanos de buena conducta, sino que tenemos que ser aprobados por el mismo Dios Altísimo, y con ello la gente también hablará bien de nosotros. Gálatas capítulo 1 verso 10 nos dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto lo decía el apóstol
para dar a entender que Él se sometía a Dios aunque el mundo no lo entendiera, pero que al final el mundo vería el testimonio de Cristo en Él. En 2 de Corintios capítulo 10, verso 18 nos dice el apóstol: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel al que Dios alaba. Es decir, solamente Dios exalta a un hijo fiel, y los demás darán buen testimonio de este hijo fiel. En 2 de Timoteo 2:15 dice el apóstol: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en Romanos 14:18: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aquí nos confirma que agradar a Dios primero, Él es el que mide nuestro estándar de conducta. También daremos buen testimonio y seremos aprobados también por los hombres, aunque no conozcan a Dios. Por ello es necesaria esta gracia divina para lograr tener una limpia conciencia. Y con esa gracia podemos ya dar un buen testimonio de hijos de Dios. Sobre todo para los de adentro del cuerpo, porque también lo daremos para los de afuera del cuerpo de Cristo, pero mayormente con los de adentro de la iglesia, como lo dice el libro de 2 de Corintios capítulo 1 verso 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Por ello la Biblia nos enseña que ser correctos bajo las leyes de Dios con nuestras fuerzas es imposible alcanzarlo, ya que por nosotros mismos es imposible. No podremos dar nosotros solos un buen testimonio, aunque creamos en Dios, porque no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3 verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Necesitamos todos del poder de Dios que fluye en nosotros a través de su gracia, para vivir dentro de su amor y con su luz, y así mostrarlo a los demás. Porque tenemos una responsabilidad de dar a conocer a Dios a todos, a Cristo, a los demás, que los demás lo deseen por verlo y palparlo con poder en nosotros, para cumplir así nosotros con la obra predestinada para cada hijo de Dios. Y se requiere de su gracia. Si no, es imposible cumplir nuestra misión, nuestra gran comisión. 2 de Corintios capítulo 9 verso 8. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios nos demanda ser santos porque Él mismo nos equipa con todo lo necesario para lograrlo. Empezando, nos regala de su propia persona. Con su naturaleza divina en nosotros, su Espíritu Santo está presente en nosotros. 2 de Pedro capítulo 1 verso 4, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, como la salvación, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos, de la concupiscencia. Dice aquí que por las promesas que tenemos en Dios, Él mismo puso su naturaleza en nosotros para que pudiéramos huir de la corrupción y alcanzar todas las promesas, empezando, o la principal, que es la salvación al final de nuestra vida que ya nos regaló. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios está presente ya en nosotros. Por esto, al final de cada vida humana, nadie tiene excusa de no vivir en santidad y de no vivir en el amor de Dios entre nosotros y delante de Dios. Y mucho menos excusa tenemos los creyentes que aseguramos de tenerlo ya en el corazón. Debemos tener cuidado por esto mismo de no engañarnos con falsas filosofías doctrinales, que son de error, donde se habla de la gracia y hasta a veces muy bonito, y hay cultos preciosos a nuestros ojos, no a los de Dios, pero lamentablemente no hay ninguna gracia de Dios ahí. Y la gente, a pesar
de que se dan cuenta que no van avanzando en santidad, ni en conocimiento, ni en amor hacia Dios, que no hay cambios radicales en sus vidas, en sus caracteres, como sea, se siguen confiando, pensando que esta situación es normal, y que como sea al final entrarán al cielo, porque Dios es bueno. Por esto Pablo le decía a la iglesia que la salvación de gracia, aunque ya se otorgó, se debe de cuidar con mucho temor y con mucho valor. Filipenses 2, verso 12. Dice el inicio de este verso: luminarias en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. El mismo verso nos explica qué área podemos nosotros analizar para darnos cuenta si realmente estamos cuidando la salvación con temor y con temblor. Dice que es al darnos cuenta si realmente estamos obedeciendo, aunque esté o no esté el líder ahí al frente, a Dios, en ser que luminarias en este mundo, que está lleno de tinieblas. Solo los que escuchan la voz de Cristo y son guiados por el Espíritu Santo mismo y son enseñados por el mismo Cristo, ellos pueden estar confiados de estar, y además de estar, de permanecer y seguir en la verdad. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellos me siguen. Primera de Juan 2, capítulo 27. Porque la unción que vosotros recibiste de Él, de Cristo, permanece en vosotros. Entonces ya no tenéis necesidad de que ya nadie os enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él, en Cristo. El Espíritu, la presencia de Dios nos enseña toda la verdad. No solamente un ser humano preparado en Cristo, también Dios, no solo sus maestros y sus pastores, sino también Dios debe. Solo Dios acomoda lo espiritual en lo espiritual, tal como lo vimos anterior en el estudio. El apóstol Pablo sabía de falsas doctrinas o de enseñanzas de error donde entraban espíritus de mentira a la gente para hacerlos sentir como si fuese realmente Dios. Ellos sienten algo espiritual en su interior que pareciera que fuera Dios, pero es un engaño. Lo dice la Biblia en el libro 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3 y 4. Decía el apóstol enojado: pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que ya os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que ya habéis recibido, obviamente el Espíritu Santo, y si seguís otro evangelio que el que ya habéis aceptado, cambio de doctrina, bien, lo toleráis. Ahora leamos este mismo pasaje en la traducción de la palabra de Dios para todos, que es más simple, para ver la profundidad y el contexto y el mensaje a fondo. Capítulo 2 de Corintios 11, del 1 al 6 voy a leer en esta traducción. Pablo y los falsos apóstoles. Me gustaría que fueran pacientes conmigo, incluso cuando digo tonterías. Sí, ténganme paciencia. Me preocupo por ustedes, tal como lo hace Dios. Pues yo prometí entregarlos a ustedes el matrimonio a un solo esposo, a Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Ustedes toleran sin quejarse a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que les hemos ya anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al Espíritu Santo que ya recibieron. Y también están dispuestos a recibir una buena noticia de salvación distinta a la que nosotros les enseñamos. Y yo creo que en nada soy inferior a esos superapóstoles que han venido ustedes. Quizá no tenga gran habilidad para hablar, pero no me falta conocimiento. Y eso se los hemos demostrado claramente en todas las formas posibles. Como aquí observamos, el apóstol Pablo fue muy claro en dejarnos entender
que sí es posible recibir otro Jesús, que sí es posible recibir otro espíritu engañador, usurpando el lugar del Espíritu Santo por nuestra culpa y descuido, y por seguir en ese descuido un evangelio diferente al original que ya habíamos recibido, al sano que nos ayuda a crecer en santidad y en amor para guardar esta salvación por gracia eficientemente. El apóstol también nos deja la clave para poder descubrir a tiempo el error y escapar. Y la clave es que el mensaje era diferente a la verdad que está en Cristo. Y la evidencia de que estamos siguiendo algo diferente era de que las vidas no podían cambiar. Por eso nunca creían. Por eso, aunque creían mucho en Jesús y aunque sentían un mover espiritual en ellos seguían muy religiosos, seguían muy devotos, pero seguían padeciendo por el pecado que no podían vencer nunca. Seguían repitiendo los mismos errores de pecado que a Dios no agradan. No crecían en santidad. Entonces el apóstol deja en clara la evidencia de que estaban en una doctrina de error, ya sea al momento de ellos practicarla por si están en la correcta, o ya sea de ellos al estar realmente inmersos en una donde por más que se esfuercen llegarán a crecer en santidad. Aunque sea la más grande religión o doctrina del mundo, así sea la más bonita, así sea la de que todas nuestras familias, todas nuestras generaciones anteriores fueron de esa doctrina o de esa religión, así sea la tradición de todo mi país, eso no importa. El mismo Pablo tuvo que dejar el judaísmo y toda la palabra del Antiguo Testamento como él la interpretaba, sin el amor de Dios, sin la justicia de Dios realmente. Tuvo que dejar su judaísmo propio para conocer la verdad de Dios en Cristo. Así tenemos que hacer ahora todos nosotros. Muy bien, terminamos esta parte del estudio. Su servidor Jesús Flores, pastor y maestro en Cristo. Dios los bendiga. Salvación que es por gracia de Dios para los hombres. Video 5. El apóstol Pablo nos aclara acerca de cómo debe ser identificado alguien que está recibiendo en verdad la gracia de Dios día tras día. Esa gracia necesaria para nuestra transformación constante, ya que solo con ella podemos dar testimonio fiel de estar y de seguir en la verdad. Estas personas únicamente son guiados y solo viven por el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, verso 24 y 25 nos dice la Biblia: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo afirma que sí se puede vivir en santidad, que se puede vencer al pecado, al ser guiados por el Espíritu Santo, al estar unidos fuertemente a Dios. Pablo incluso en 2 cartas diferentes señala nuestra situación antes de conocer a Dios, cuando no teníamos de su gracia día tras día. Efesios capítulo 2, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. También nos lo explica más ampliamente en el libro de Tito, capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es importante aclarar, para abrir un pequeño paréntesis en este estudio y explicar un poco sobre la imperfección moral que aún está presente, como sea, en los hijos de Dios, aún recibiendo gracia del cielo, ya que los hijos de Dios lamentablemente también pecan. En 1 de Juan capítulo 1 verso 9 y 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros como cristianos también pecamos, y la razón por la cual aún pecamos es porque aún somos débiles de carácter, inmaduros en nuestro carácter moral, conforme la ley moral de Dios, conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, aún tenemos debilidades en algunas áreas de nuestro ser y que aún caemos en volverlas a practicar, y esas acciones son señaladas y condenadas por la ley moral de Dios como pecados. Y estas debilidades, que pueden ser en diferentes áreas de nuestro ser, son debilidades de carácter, y pondremos unos, por ejemplo, el fornicar, el masturbarse, el chismear, murmurar, juzgar, mentir, envidiar, pelear, maldecir, avariciar, lujuriar, robar, matar, adulterar, discriminar, ofender, no perdonar, odiar, el secuestrar, traicionar, el ser desleal, la falta de integridad, el hacer balance injusto en nuestros negocios al hacer tranzas, como coloquialmente le llaman, el ser irresponsables en los compromisos, la pereza, el desamor, lisonjear, etcétera. Todas estas debilidades y muchos más repercuten en nuestro ser espiritual, que lo componen el alma y el espíritu humano, y obviamente por consecuencia también nuestro cuerpo, que es la carne, lo resiente también. Y es por esto que es tan importante madurar hacia la santidad plena en Cristo. Pero se requiere de un proceso continuo de crecimiento espiritual. Y este crecimiento solo es posible cerca de Dios, porque solamente Dios puede dar este crecimiento especial a un ser humano, y es precisamente solo y a través de su gracia. El libro de 1 Corintios capítulo 3, versos 6 y 7 nos dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero la enorme diferencia de antes de conocer y de tener a Dios es que ahora, ya al tenerle, ya no somos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, verso 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias a la presencia de la gracia de Cristo en nosotros, ya hemos podido dejar muchas prácticas de pecado que lastimaban el corazón de Dios y a nosotros mismos. Juan capítulo 15, verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora bien, muchos pecados, que son estas acciones que Dios reprueba del ser humano, ya ahora en Cristo ya hemos dejado de hacer muchos y hemos cortado radicalmente y definitivamente con estos pecados. Pero otros, que son los menos, algunas cosas que aún Dios nos está perfeccionando, aún podemos caer, porque eventualmente podemos caer en estas prácticas, y para esto es este proceso de santificación, y precisamente para este proceso es necesaria y importante la gracia de Dios cada día, porque es un proceso fuerte, continuo de transformación, para jamás volver a caer en esos pecados, como los otros que ya hemos vencido. Dios nos ayuda a vencer, pero ya no somos esclavos aún y que caemos eventualmente. Pero debemos de aferrarnos a Cristo fuerte día tras día. Gálatas capítulo 5, verso 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud del pecado. Ya no pecamos todos los días como antes, pero aún existen debilidades en nuestro carácter moral. Aún hay imperfección, pero en el proceso de la perfección, Dios quiere que nos sometamos fielmente a su proceso de santificación. Y aunque no seamos del todo perfectos, como sea le podemos servir si nos sometemos a Él. Salmos capítulo 101, verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Como dice el mismo verso, aunque no seamos perfectos aún, pero que estemos en fidelidad con Dios, permitiéndonos que Él nos cambie y nos perfeccione con su gracia día tras día, a través de buscar su rostro y encontrarlo en una buena comunión en oración, entonces podremos vivir y disfrutar poco a poco de este cambio glorioso de la santidad. Salmos 101, 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Por esto es tan importante entender que solamente cerca de Él podemos ser transformados con esta gracia. Ahora, hay también que separar los pecados que son de muerte espiritual, porque en los que estamos siendo procesados son pecados, pero no son de muerte espiritual, ya que entendemos la diferencia por el Evangelio, y por consiguiente ahora el mismo Evangelio nos hace recapacitar, madurar y crecer y cambiar de dirección hacia lo que nos indique su palabra para escapar del error. Pero con el poder de su gracia nos ayuda a vencer la debilidad. Y así nos alejamos de eso malo que nos hace daño y nos hace ser mejores personas. Y todo este proceso se llama santificación y es en base a un crecimiento espiritual de Dios en nosotros. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a buscar cada día más y mejor a Dios y el beneficio y el entendimiento y el crecimiento en su palabra viva. Así dejamos atrás nuestras debilidades naturales, pero se debe notar el fruto. En otras palabras, nosotros tenemos que notar el cambio en cada etapa de crecimiento, porque si estamos estacionados, debemos de tener un motivo de alarma y reflexionar y analizar bien a nosotros mismos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 7, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Pero solo es posible lograrlo bien cerca de Dios, renunciando a nosotros mismos, renunciando a nuestras opiniones equivocadas aún del Evangelio, en donde estamos equivocados en nuestra interpretación, para así rendirnos día a día a Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, ¿mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto de la fe en la verdad es que creemos en los principios de la Biblia, por lo cual con el poder de su Espíritu nos ayuda a vivir bajo esos principios. Y también el libro de Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 nos dice la Biblia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Es importante observar cómo hacen referencia a los apóstoles de la importancia de tomar de esta gracia día con día para no volver a caer, para evitar al final ser condenados, para que nuestra carrera en una peregrinación santa no sea en vano después de tanto proceso y lucha. Libro segundo de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, para que no seáis arrastrados por el error de los inicuos, y no caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia
y creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. También lo encontramos en Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Aquí está refiriéndose el escritor del libro de Hebreos que viandas es un tipo de analogía de platillo de comida, donde el creyente no debe de alimentarse de cualquier doctrina o de cualquier interpretación bíblica o enseñanza bíblica, porque eso no aprovecha. Por eso dice, no se dejéis llevar de diferentes doctrinas y extrañas, que es bueno afirmar el corazón con la gracia. Es decir, que con la sana doctrina, Dios también nos da gracia para afirmarnos en la verdad, para crecer en la verdad y para vivir conforme a la verdad. Entonces, al final encontramos que es evidente que la salvación se requiere una diaria búsqueda de gracia desde el corazón de Dios, para poder en nuestra batalla diaria vencer las tentaciones de nuestra carne, para como victoriosos en Cristo vivir conforme al Espíritu Santo de Dios, solo guiados por Él, ayudados por Él y enriquecidos de gracia por Él, para que con ese poder en nosotros de Cristo podamos renunciar a nuestras maneras antiguas de vivir, a nuestros razonamientos de entender, y vivamos conforme a la ley moral de Dios en victoria. Y todo lo lograremos si buscamos a Dios con diligencia y con amor incondicional. Muy bien, llegamos a la fin de esta parte del estudio. Mi nombre es Jesús Flores, maestro y pastor en Cristo. Dios los bendiga. Comprender la salvación que es por gracia de Dios para los hombres. Video 6 y último. Creer que todo ser humano es hijo de Dios es muy común en la mayoría de la gente hoy en día. Se cree así por la falta de información, por no leer la Biblia, y en esta situación muchos opinan acerca de la verdad de Dios bajo sus propias opiniones. Muchos también por el hecho de aceptar que Dios existe, y así lo creen, y con eso creen que es suficiente como para conocerle. Sobre todo en aquellos que están sin darse cuenta en doctrinas de error, en dogmas de fe de engaño. Porque aunque sí reconocen la Biblia como la palabra de Dios, ya sea que por ignorancia o ya sea que por error doctrinal, hay una mala interpretación de ella y a cómo vivir también la verdad. Entonces son lo que denominamos doctrinas de error. Y al estar allí, muchos creen que todos los seres humanos somos hijos de Dios. O bajo esta lupa de entendimiento, ven entonces muy normal que todos pequemos, que todos seamos pecadores. Pero estar en esa perspectiva, obviamente no van a procurar crecer en santidad. Van a confiarse en ese error doctrinal, unos por comodidad y otros por creer, por fe en ese error. Entonces, aunque asistan a sus cultos o a sus misas, no pueden cambiar. Aunque todos creen conocerle a Dios, pero en ellos no existe un amor mayor, ni una devoción mayor, ni una pasión mayor por Cristo, o por Dios Padre, o por el Espíritu Santo. Pero sí es común escucharles que se dicen que todos somos hijos de Dios, los seres humanos. Lo cual es un error muy grave. Y es un error porque estorba para buscar la verdad de una manera sana y correcta. Porque el pensar así evita encontrar, y que eso es algo urgente para todos, al Dios Altísimo verdadero, para que realmente seamos salvos.
para que realmente estemos bajo esa gracia divina que hemos estado viendo en todo este estudio, para solamente con ella es la única manera de disfrutar la libertad del pecado y la salvación que Cristo nos regala. Romanos capítulo 9 verso 8 nos dice, esto es, los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Romanos capítulo 8 verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Hay muchos que defienden sus dogmas de fe, incluso hasta de una manera injusta, como si tuviesen ellos celo de Dios, pero la verdad es que tienen celo de su doctrina, tienen celo de su tradición religiosa, tienen celo de su iglesia, pero como institución, no de su iglesia como un cuerpo de Cristo. Y es lo mismo que sucedía antes con los israelitas. Pablo decía, el apóstol, que no entendían ellos el amor de Dios, porque ellos seguían sus tradiciones religiosas aún bajo la ley, pero no entendían la gracia de la fe en Cristo. Dice el libro de Romanos capítulo 10 verso 1, el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, no cualquier otra persona, Cristo solamente, para que así sea la justicia a todo aquel que crea. Y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí el verso al terminar nos aclara que el confesarlo es un acto de fe donde nosotros clamamos por esa salvación, pero si no lo creemos en nuestro interior, no somos justificados. Dios nada más recompensa al que realmente en su interior lo cree. No se necesita entonces dogmas ni rituales de fe, solo reconocernos nosotros mismos como pecadores delante de Dios, para así arrepentirnos y aceptar humildemente la ayuda del Señor, que Él es nuestro Salvador, y que para abrir nuestro corazón y entre en nuestra vida, para que a partir de ese momento solamente Cristo, solamente Él, gobierne nuestras vidas, ya nosotros sin reservas dejarnos guiar por Él. Muchos escuchan lo que sus líderes religiosos les enseñan, pero ellos y muchos no leen disciplinadamente la palabra de Dios. Por lo tanto, no conocen la verdad y son fácilmente engañados por sus tradiciones y lamentablemente viven aún bajo el yugo del pecado, sin una relación cercana con Dios en sus vidas. Y es una fe que la Biblia le llama muerta, porque no pueden obrar conforme a Dios, obran como seres humanos sin Dios. Dice Romanos 10, capítulo 10, verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso muchas personas, aunque creen en Dios y aunque asisten a sus actividades religiosas, no pueden dejar de murmurar, no pueden dejar de chismear, no pueden dejar de envidiar, de avariciar, de pelear, de maldecir, de robar, de mentir, de tener lujuria, lascivia. No pueden. Piensan que todos los seres humanos son iguales y que es normal ser así, porque aunque aseguran creer en Dios y de tenerle, de nada les sirve eso para que cambien sus vidas o reflejen la luz de Dios en ellos, porque la realidad es que aún no le conocen, ni están recibiendo su gracia divina día tras día. Dice Romanos capítulo 12, verso 17, no paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y el capítulo 13, verso 12. La noche está avanzada, se acerca ya el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en pleitos y en envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y para que no proveáis a los deseos de la carne. ¿Qué realidad es esta? El orar, el consagrarse a Dios es la única manera de ser revestidos por Él para vencer los pecados. Pero en esas doctrinas falsas no hacen esto. Ahora, estar en la verdadera gracia de Dios nos ayuda a vencer el pecado, que antes siempre nos dominaba. Dice Romanos capítulo 6, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus deseos, porque el pecado no se enseñorea ya de vosotros, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo, la gracia de Dios. En el momento que nosotros nos sometemos a Dios y que buscamos el rostro de Dios con diligencia día tras día y que queremos honrar la persona de Dios que vive ahora con nosotros, Él derrama su gracia en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para vencer el pecado y para ser testigos de hijos de Dios. Por eso dice la misma Biblia que los hijos de Dios son los que siguen al Espíritu, que son guiados por el Espíritu, ayudados por el Espíritu Santo, bendecidos y fortalecidos y que reciben crecimiento del Espíritu Santo. No los que dicen serlo porque estén en alguna religión cristiana. Ahora bien, la forma para no quedar presos otra vez del pecado es estar continuamente día tras día recibiendo poder de Dios a través de la oración. Para recibir esa gracia divina, para vencer nuestra carne, para así poder seguir las enseñanzas de Cristo doctrinales de su Evangelio Santo. Desde el día que recibimos a Cristo empezamos todos los días a alimentarnos de la palabra de Dios. Es alimento a nuestra alma y a nuestro espíritu. Y obviamente es un deleite para nuestro cuerpo en beneficio. Ya que ese sí es el verdadero pan del cielo, su palabra. Y no solamente seguir rituales y creer que estamos bien. Dice Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos antes del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que es enseñanza, a la cual fuisteis entregados. Y ahora ya libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, a no pecar, a hacer lo que a Dios agrada. Entonces, es claro que antes mentíamos, pero ahora somos honestos e íntegros delante de Dios y delante de los hombres, bajo cualquier circunstancia. Antes robábamos, ahora ayudamos a los demás con regalos. Antes hablamos palabras ofensivas y maldicientes y malsonantes. Ahora hablamos palabras de vida, de salud, de gracia, que agradan a Dios y a los demás. Esa es parte de la manifestación de estar bajo la gracia divina, de tener la gracia divina y de vivir conforme a esa gracia divina. Los cristianos que andan conforme a su carne están bajo condenación eterna. Esta verdad es una realidad sin importar cuántos años tiene alguien de decir que conoce a Cristo, o de pagar sus diezmos, o de ayudar a evangelizar a otras almas, o de ayudar en cualquier ayuda a otras personas, porque eso es la ley. Y estar en la carne es vivir en pecado tras pecado y no seguir santificándose como una virgen santa y pura, que es como dice el Evangelio que solo Cristo llevará así a su iglesia al cielo. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne, los que sí andan conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu Santo es de vida en Cristo Jesús. Esa misma ley me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo en las cosas del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y es paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque esos designios no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios realmente mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo, esa persona no es de Él. Obviamente no es hijo de Dios, aunque lo diga, aunque lo afirme, y aunque viva en una iglesia de día y de noche. Ese no es el testimonio, sino andar conforme al Espíritu de Dios. Por lo tanto, si no hay cambio en una vida humana, es que no hay ahí Espíritu de Dios, es que no existe ahí gracia divina, es que solo son tradiciones religiosas y creencias falsas. Por lo tanto, solo los que viven bajo la voluntad de Dios, cerca de Él y guiados por Él, son hijos de Dios. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, solamente estos son hijos de Dios. Muy bien, entonces, ¿cómo hacer morir las obras de la carne si solo tenemos creencias religiosas? Si decimos tener al Espíritu Santo porque en un ritual de niños nos dijeron que ya lo tenemos, o porque yo creo que lo tengo, porque esa es mi fe, pues es imposible si no hay fruto de esa fe en mi vida. Por lo tanto, yo hoy les invito a buscar a Dios, si es que aún eres honesto contigo mismo, si es que te importa tu alma para la eternidad donde va a ir, y si es que reconoces que aún no estás bajo su gracia divina, la gracia de Cristo. Dice Hebreos 4:16, donde Dios nos invita a ti, a mí y a todos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro, antes de que sea tarde. Muy bien, si estás vivo, si aún tienes vida humana, es que hay esperanza para ti y para mí. Aún puedes encontrar a Dios, ya que pronto se irá porque viene por su iglesia, pero una iglesia sin mancha y sin arruga, no nada más que el que se diga cristiano vaya al culto, no, sin mancha, sin arruga, santa, resplandeciente en su vida, llena de gracia divina. Dice Isaías 55, verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que aún esté cercano. Dios les bendiga. Terminamos ya con esta sección del estudio para comprender la salvación que es por gracia de Dios para los hombres. Mi nombre es Jesús Flores, maestro y pastor en Cristo. Dios les bendiga. Prepara